¡Agua! 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 Tónica habitual, hemos tenido este año en las jornadas del cómic Villa de Avilés a un autor asturiano que tuvimos la oportunidad no solamente de hablar con él, de una entrevista, sino disfrutar de sus conferencias y de el buen trato y el buen llantar cuando este merecía. Hablamos de Ruma Barberó, que es por ahora el único ganador 2 veces del premio Alfonso Iglesias. La primera por Manzanjú, que ya os comentábamos en su momento, y la segunda por esta obra, Viaxe a la luz. Bueno, ¿qué os podemos comentar? Pues digamos que el grosso de las novelas gráficas, de las novelas largas de Ruma se pueden definir en 3 grandes obras. Una es el Manzanjú, que fue su ópera prima, con la que ganó el primer Alfonso Iglesias en ese momento. Luego tuvo Chelita, de la que ya hablaremos, una obra que ya se desvincula un poquito de lo que es la propia patria y habla de los problemas sudamericanos en ese momento. Una obra muy densa, en blanco y negro. Y por último nos llega este Viaxe a la luz, estas 150 páginas que la hicieron acreedora del 7º premio Alfonso Iglesias. Como digo, el único autor asturiano que lo ha ganado 2 veces. Y ya entonces nos llega Viaxe a la luz, que es la primera novela que él publica en color, por ordenador, obviamente, y en la que, bien es sabido, pues hay que aprovechar cuando intentas marcarte nuevas metas, llegar un poquito más allá y que eso que era excluyente antes en tus obras aquí tome cierta relevancia. La mitad de los años 50 en España, ¿qué pasaba? Bueno, pues el prefacio, la sinopsis un poquito que nos cuenta de la obra precisamente es que Europa estaba despegando después de una Segunda Guerra Mundial, estaba recuperándose, estaba intentando tirar para adelante, construyendo nuevas democracias, intentando no solamente ya reconstruir socialmente al país, sino también económicamente y también incluso religiosamente, por decir de una forma, y sobre todo lo que era más fuerte, que había sido el varapalo moral. En España no vivimos esa situación porque, como bien sabéis, nosotros nos escapamos un poquillo por la tangente, ya que aquí teníamos una dictadura en manos de un caudillo que se mantuvo durante 50 años, y aquí vive justamente esa época posguerra que venía de una guerra civil española, pero que ya había pasado, ya estamos, como digamos, viviendo el día a día, y en la que en un pueblo asturiano, en La Pola, como quien dice, pues aparece las convivencias de un grupo, de una familia, y cómo viven prácticamente el día a día. ¿Y qué os puedo contar sobre esto? Pues no sé, se ha representado en muchas películas, incluso en cómics se ha visto varias veces, pero yo creo que no se había visto hasta este momento de este lado tan cercano y tan íntimo, incluso poniendo vivencias autobiográficas. No es una novela autobiográfica en principio, que lo sepáis, pero sí que coge retazos autobiográficos de lo que sería una familia de la cordillera asturiana que vive en un pequeño pueblo y que intenta convivir con los frentes de amigo y enemigo que siempre han funcionado. Por un lado ya sabéis que tenemos a lo que es la ley y el Estado, representada en este caso por la Guardia Civil, y luego en otro caso pues tenías a los fugados, a los marxistas, a los roxos, que llaman aquí, que en muchos casos venían de Francia, huían, se escondían en las montañas o incluso pues con tal de sobrevivir, que no se les descubriese y acabasen, pues bueno, con una pata para adelante y la otra para atrás. Y aquí es de donde la interacción entre los dos personajes principales, Falo y Antón, pues llevan un poquillo la historia a donde tiene más miga, con una persona que no se vincula necesariamente políticamente con ningún lado, simplemente que conoce a gente desde hace mucho tiempo, son gente que son amigos, son familiares, incluso conocidos, y gente más lejana, pues tienen que jugar de alguna forma simplemente buscando la supervivencia y que todo el mundo, o sea, manteniendo o intentando mantener un status quo social que les haga más o menos, de cierta forma, hacer la vida más llevadera, porque verdaderamente es insoportable cuando tienes al propio amigo o compañero intentando apelar o rajar del contrario, ¿no? Esto es, yo creo que una vivencia que nunca se había tratado específicamente así, o sea, de una forma tan personal, de una forma tan familiar, porque como todo pivota en el personaje principal, Falo, que es el que está esperando expectativas en la vida, por decirlo de alguna forma, y se ve envuelto en un embrollo, mientras ve cadáveres pasar de amigos y familiares, en un embrollo que le lleva a guardar pues a un roxu dentro de su propia cabaña, haciendo incluso disimular que fumaba para poder escaparse de la Guardia Civil y cosas de estas, ¿no? A la vez él intenta construir una vida normal, o sea, una pareja normal, espera por sus familiares que han marchado fuera del país e intenta adaptarse
con esa idiosincrasia tan peculiar que le ha tocado vivir en ese momento en su vida. Graciosísimas 4 figuras principales, la del guardia civil principal, la de Falo, obviamente, que es el protagonista, el que lleva el bigote, como quien dice, y por supuesto el huido, el refugiado, que es el que a mí verdaderamente más gracia me ha hecho, porque es en verdad no ves la vivencia como huido, sino que yo creo que Ruma lo utiliza como pivote para que se articule toda la narración de todas las vivencias, toda la vida de Falo en torno a una serie de circunstancias peculiares en su vida. En este caso, como hemos dicho, es la obra más larga que he visto de Ruma. Hasta este momento yo creo que ronda por las 150 páginas. Y es la primera que le veo la novela gráfica a color, una novela larga. En este momento ya te llega entonces la duda. ¿Está bien? ¿No está bien? ¿Aplica bien el color? Bueno, pues hay que decir que el color es muy sencillo, ya que simplemente utiliza bitonos. O sea, todas las páginas están definidas pues para la noche, se utiliza un azul y un azul un poquito cian más oscuro. Para los atardeceres unos tonos ocres, pero en 2 tonos también. Y para momentos un poquillo más delicados que puedan representar emocionalmente algo, yo creo que representa Asturias en esos 2 tonos, en esa falta de alegría, en esa falta de vida personal, de intimidad, de libertad, la representa con estos 2 tipos de tonos, ¿no? Los ocres y los azules. Y sin embargo, de vez en cuando utiliza, que también es bonito porque Asturias hace el sol muchas veces, de vez en cuando utiliza la cuatricomía, los 4 planchas de color básicas para resaltar en todo su esplendor pues, momentos claves o críticos. Muy importante el título que hace referencia, que es Viaje a la luz, ya te lo estoy diciendo todo, es una forma de salir y escapar y mostrarte cómo debería ser el mundo, no como te lo están vendiendo, sino como tú quisieses que sea. En este sentido, hay como siempre un pequeño MacGuffin. Aquí tiene el nombre como de una especie de tabla de surf a través de unas revistas americanas. El protagonista se entera de que hay una forma de hacer manualmente una tabla que pueda navegar y le parece muy interesante. Y lo marca como objetivo, ¿no? Lamentablemente el final no cumple esa función necesariamente, aunque sí nos da en un último suspiro de narración las posibilidades que podrían haber sido y que no fueron, sencillamente por la coacción y la falta de libertad que se tenía en ese momento. Quitando todos los personajes que rodean a Falo, que conforman lo que es su propio mundo, yo creo que aquí tiene mucha importancia lo que es la moraleja final, ¿no? Y yo creo que esta es una de las grandes virtudes del TVO, porque precisamente lo que te está haciendo es que no te da una opinión a posicionarte, aunque sí obviamente vas a tirar por lo más humanista posible, pero sin llegar a ello sí que te provoca un poquito de inquietud, de desazón, de desasosiego, pensar que pequeños cambios en la vida de una persona confluyen y pueden llevar a cambiar completamente su forma de vivir, su forma de estar, sus amigos, sus familiares e incluso todo lo que le rodea, pues incluso de formar una familia o tener hijos o cualquier proyecto que te puedas plantear en el futuro. En este sentido yo creo que Ruma sí que hace un canto a la esperanza, un canto hacia arriba, o sea, dice no desilusionéis, las posibilidades están, solamente hay que saber aprovecharlas y utilizarlas en el momento adecuado. Y por eso, aunque mucha gente lo diga, me parece que el final es optimista, por más que se pueda interpretar de otra forma, ¿no? Me pareció una novela preciosa, encima está narrada, te la lees, a pesar de la gran cantidad de páginas, aquí parece que Ruma aprendió del pasado y no saturó con la información que saturaba en Chelita, por ejemplo, y es una obra mucho más fácil de leer en cuanto a densidad, porque Ruma como narrador no tiene queja. Sí es cierto que hay algunas cosas, al ser tan icónico, muchas veces su dibujo, yo he llegado a confundir personajes, o sea, no sabía qué personajes estábamos hablando porque eran muy parecidos a otros, ¿no? Y eso, bueno, me llama la atención que poner un rasgo más distintivo o algo un poquito más trabajado en lo que son los personajes, sobre todo si lo estás leyendo rápido y cuando ya te digo esta novela te imbuye a leerla rápido, a comértela, a veces te dices, espera, me he perdido un poco, ¿no? En cuanto a la planificación de página, no hay queja. En cuanto al color, yo creo que esa habitualidad sí que le da una sensación acorde a lo que él pedía, pero no vais a encontrar tampoco una necesidad cromática emocional en cada página, ¿no? O sea, básicamente es, digamos que esa parte de historia requiere ese tono y ese tono se va a mantener hasta que se llegue a unas conclusiones o otro tipo de cosas dentro de la novela, ¿no? Entonces, bueno, no es un color, digamos, espectacular, pero sí es un color que tiene su fuerza narrativa siempre presente, ¿vale?
Me parece de las obritas, yo siempre he dicho que menos es más, aquí son más páginas, son menos palabras, y es de las que últimamente yo creo que mejor ha puesto Ruma. En ese sentido, decir que mucha gente criticaría que Popular Mechanics, que aparece en la revista como la inspiración de la libertad, que es una revista americana que servía para construir cosas en tu casa, que les dio inspiración para tal, aquí a lo mejor está traído un poquito a descuento. Yo hubiera metido algo más español. Que también lo había en su momento, ¿no? Pero bueno, aún así sigue siendo una obra muy fácil de leer, muy digerible, y que a mí me ha llamado la atención por eso, porque básicamente te la lees una tarde y te queda ese chics de que tienes que pensar un poquito de vez en cuando de que lo que teníamos tan lejos no es tan lejos, estamos hablando hace 60 años, no estamos demasiado lejos de lo que cuentan aquí, y el cambio bestial que ha sufrido la sociedad española y asturiana desde aquel entonces. Mencionaros una cosilla más, ya que estábamos aquí, hay que decir que nuestro amigo Ruma tuvo el bien de deleitarnos con este cómic, que en verdad no es un cómic propiamente dicho, pero nos gustaría reseñarlo, que es del grupo de rock Hermanos, en la que precisamente sucede, como podéis ver, no es un cómic exactamente, es un libro de ilustraciones narradas, donde tenéis el CD aquí con la música, os lo enseño, como se nota que no lo he sacado, aquí. Como lo que tenéis son aproximadamente unas 16 páginas, 16 ilustraciones, son como pequeños gags, pequeños chistes, no son propiamente dicho cómic, pero es uno de los trabajos en los que también trabaja Ruma, y aquí uniéndose con dos de sus grandes pasiones, una de ellas es la música, otra también es ser letrista de grupos de música, y otra, por supuesto, pues es el cómic de la ilustración. Aquí nos hace este pequeño regalo que sí me gustaría, por lo menos, que supieseis que está por ahí. Hermanos, ¿de acuerdo? El último trabajo que he tenido preparado y que nos ha dejado ver y atisbar un poco Ruma Barbero.